Este programa llega a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia. Bien, amigas y amigos de Debates del Sur Global que nos acompañan como todas las semanas acá en este espacio. Salimos a través de la televisora nacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y también a través de la Radio del Sur. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @Debates del Sur Global, y también en nuestro canal en YouTube, en donde cargamos todos estos programas, Debates del Sur Global. Bueno, en el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Nos acompañan tanto de aquí, de Venezuela y del Perú, porque vamos a abordar la importancia de América Latina y el Caribe en el marco de la conformación de un orden mundial multipolar, todo el proceso de transformación geopolítica global y cómo eso impacta en nuestra región, pero también cuáles son los desafíos que tiene nuestra región en ese proceso. Para ello vamos a contar el día de hoy de dos invitados muy especiales. Se trata de Romain Migus, que nos acompaña desde Perú. Romain ya ha estado en Debates del Sur Global anteriormente, es comunicador social de origen francés, pero que históricamente tiene muchos años radicado en América Latina y el Caribe, vivió muchos años en Venezuela y actualmente vive en Perú, desde donde desarrolla importantes iniciativas comunicacionales. Siempre nos mantiene informados a través de un boletín que publica sobre la situación geopolítica y en general del Perú. Bienvenido, Romain. Y también tenemos al profesor Edgardo Ramírez, quien es diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano y profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, para nosotros es un honor tenerlo a los dos acá en Debates del Sur Global para debatir y conocer cuál es su opinión, ¿no? Y distintas perspectivas de la importancia de nuestra región en este proceso de transformación geopolítica en principio, cuáles son los retos y desafíos que tenemos como región. Hemos visto que en Estados Unidos está un gobierno fascista, o sea, el gobierno de Donald Trump tiene preocupantes rasgos de fascismo y está aliado, digamos, con una élite que, bueno, la élite tecnolibertaria, como algunos teóricos han venido advirtiendo y definiendo, ¿no? Ese es uno de los segmentos de las élites estadounidenses. Por supuesto, nosotros como América Latina y el Caribe padecemos y hemos padecido históricamente esa conformación de ese imperio, ¿no? De esa visión imperial que ha tenido Estados Unidos desde sus orígenes. En principio me gustaría preguntarles, en virtud que tenemos un nuevo gobierno en Estados Unidos, que es el de gobierno de Donald Trump, ¿cómo consideran ustedes que eso impacta a nuestra región? ¿Plantea algún cambio respecto a lo que ha sido la política de los republicanos y los demócratas en todas las décadas y los siglos de formación del Estado estadounidense? ¿Qué debemos nosotros como región interpretar, ¿no?, de estos primeros 100 días de Donald Trump? Bueno, Romain, adelante, luego nuestro profesor Edgardo, diputado, también tendrá la oportunidad de responder. Muchísimas gracias. Bueno, Daniela, gracias por la invitación. Un saludo también al profesor Edgardo. Creo que es importante ver que la política exterior de Estados Unidos está fuertemente marcado por gente que se interesan o que conocen América Latina, empezando por el secretario de Estado, ¿no?, Marco Rubio, de origen cubana, por el enviado
especial para América Latina del Departamento de Estado, Mauricio Claver Carón, también de origen cubano, por el secretario de Estado, Christopher Lando, que fue embajador en México y que conoce también muy bien la situación de América Latina. Eso es un indicio de que Estados Unidos también se está voltea su interés en lo que ellos consideran de forma colonial como su patio trasero. Pero me van a decir, pero eso nunca abandonaron América Latina. Sí, es verdad, pero el centro de interés ha sido otras regiones del mundo desde hace por lo menos 30 años. Recordamos, por ejemplo, los datos de George W. Bush, que estaba más preocupado por el Medio Oriente, lo de Obama, que estaba también más preocupado por Asia o por incluso ciertas zonas de África. De Joe Biden estaba totalmente enfocado en Europa del Este, el Cáucaso, el enfrentamiento con Rusia a través de la guerra en Ucrania. Y ahí Estados Unidos voltea su mirada, como dijo, en lo que consideran en su patio trasero. Por primera vez en un siglo, el primer viaje del secretario de Estado ha sido en América Central. ¿Por qué América Central? Para alinear a los vasallos. Nos recordamos que Marco Rubio hizo un viaje a Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y también República Dominicana, donde alineó de forma más fácil a los vasallos. Les dijo básicamente, estamos de vuelta en un territorio que consideramos desde hace más de un siglo como nuestro y no vamos a tolerar la presencia de China. Por lo tanto, Panamá debe salir de la franja y la ruta. Y ustedes se van a poner como la basura de Estados Unidos. Hoy les vamos a mandar migrante, mañana desechos nuclear y quién sabe en otros tiempos. Es decir, todo lo que Estados Unidos no quiere terminará en estos países. A ver cómo ellos resuelven. Bueno, es un nivel de sumisión muy fácil porque son pequeños países que finalmente nunca han sido verdaderamente soberanos. Por Guatemala, Costa Rica es un hecho, El Salvador también. Entonces, ha sido muy fácil, vamos a decir, empezar por someter los países más fácil de someter de la región. Yo creo que en un segundo tiempo, yo creo que Estados Unidos debería empezar el próximo año. ¿Por qué el próximo año? Porque en diciembre recordamos que va a haber la cumbre de las Américas, entonces donde algunos países se van a ver las caras con el que quiere mantener el yugo imperial en la región. La segunda etapa para retomar el control de América Latina es poner orden en lo que Estados Unidos considera como sus colonias, que en realidad lo son a nivel político y militar, pero que han aprovechado del relativo desinterés del poder imperial en la región durante 20 años para incrementar sus relaciones económicas con China, hasta incluso hoy ser totalmente dependiente de China. Yo hablo de Ecuador, Perú y Chile, que son colonias estadounidenses con un poder militar presencial en estos países, con una élite económica y política totalmente alineado en los intereses de Washington, pero que dependen de China. O sea, es el primer socio comercial, más del 30% de las exportaciones van dedicado a China. Entonces, las inversiones chinas en estos países son muy grandes y Estados Unidos no va a proponer cambiar eso. No propone absolutamente nada, nada, solamente la sumisión. Y obviamente en una tercera etapa vendrán un enfrentamiento, si es que pueden,
con los países alineados sobre el mundo multipolar. Ahí entran obviamente los países del ALBA, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Brasil también, porque Brasil también ha hecho una gran alianza económica con China que molesta a Estados Unidos. Para mí eso es la perspectiva. Primero, un país imperial que vuelve a mirar la región, porque el mundo está cambiando y quiere aferrarse a lo que considera su patio trasero y sus lacayos tradicional del mundo occidental. Y obviamente un enfrentamiento con los que no se alinean sobre esta orden de Washington, y ya sabemos cuál países están en discordancia con ellos. Gracias, Romain, profesor y diputado. Adelante. Saludos a Romain y especialmente para ti, Daniela, que nos permite poder comunicarnos y hacer algunas reflexiones en torno a tu pregunta. Bueno, lo primero que debo decir es que prácticamente esta confrontación de culturas, porque me gustaría plantearlo de esa forma, la cultura anglosajona protestante que impera en el territorio de los Estados Unidos y lo que significa pues la cultura nuestroamericana desde México hasta la Argentina. Si nosotros queremos concretizar realmente lo que es esta confrontación, podríamos decir que esta confrontación se inicia cuando el libertador Simón Bolívar plantea un proyecto para la América de Francisco de Miranda, que hablaba de esa nación de república desde México, el río Mississippi, hasta la Patagonia de la Argentina. Y es importante destacar que en el año 1816, las tropas libertarias del libertador Simón Bolívar lograron pues derrotar al ejército de España en la Florida, lo que hoy es la Florida. Y allí se constituyó por espacio aproximadamente de 150 días de la liberación de la Florida y se instaló con una constitución elaborada por los venezolanos, con también los patriotas de otras naciones que pudieron derrotar al Imperio de España en la Florida, y durante 150 días se constituyó allí prácticamente una república soberana. Sin embargo, bueno, después hubo la reacción pues de ese imperio naciente de los Estados Unidos y por supuesto con una capacidad mayor de militar pudo desalojar pues a las tropas patriotas en la Florida. Pero quiero también nuevamente remarcar un hecho muy importante para entender lo que está pasando hoy, que es que después del Congreso Fictiónico de Panamá de 1826, cuando Bolívar propone un tratado de unión y defensa de todas las naciones de repúblicas que se estaban liberando de España, ese Congreso Fictiónico fue saboteado por el imperialismo de los Estados Unidos y por los ingleses, donde formaron parte, pues, también apátridas de las naciones internas. Y eso es otro elemento que hay que destacarlo, pues lo que significó esa confrontación de proyecto político, de proyecto emancipador contra un proyecto avasallante que había nacido en el norte de América. Y prueba de eso, uno de los primeros resultados negativos de no concretizarse el sueño de Bolívar en el Congreso Fictiónico de Panamá fue la invasión de los Estados Unidos del este al oeste en 1846 a 1848, donde se apoderó de casi 3 millones, óigase bien, 3 millones de kilómetros cuadrados de México. Es decir, toda la parte sur de México, desde el oeste al oeste, del centro del río Mississippi hacia abajo, que era territorio mexicano, fue arrebatado por los imperialistas de los Estados Unidos. Bueno, entonces ahí se marca la conducta, pues la conducta de ocupar los territorios, de poseer los recursos naturales estratégicos, de sujuzgar los pueblos, de imponer una cultura anglosajona protestante de los Estados Unidos, y eso se siguió remarcando, y a finales del siglo XIX, recordemos que en 1898, la única república que no se había liberado de España, que era Cuba, bueno, Estados Unidos entra en guerra contra España, ya una España debilitada, y para evitar el proceso de independencia de Cuba a finales del siglo XIX. Y todos conocemos lo que es la historia viva del siglo XX de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe, pues, como fue invasión, magnicidio de presidente, fortalecer dictaduras militares,
la lucha de imponer lo que se llama el latifundio, tomar todos estos territorios estratégicamente con gobiernos que sean afines a los intereses de los Estados Unidos, economía prácticamente de puerto, subordinada, entender que los recursos naturales estratégicos de América Latina y del Caribe, óigase bien, ellos utilizaron una epistemología y una semiótica de dominación como los recursos naturales estratégicos, llamarlos materia prima. El petróleo no es materia prima, el gas no es materia prima, el hierro no es materia prima, por poner algunos ejemplos. Son recursos naturales estratégicos. Entonces, sedimentaron toda su política exterior en la dominación de América Latina y del Caribe. Bueno, hubo que pasar, podríamos decir que desde 1816, cuando hay esa confrontación del Ejército Libertador contra España y también contra el ejército de los Estados Unidos allí en la Florida, ya tenemos un poco más de 200 años en esta confrontación de carácter militar, de carácter político, de carácter ideológico y de carácter cultural. Porque cuando hablo de carácter cultural, estamos hablando de una América Latina donde tienen una población sumamente significativa de lo que significan los pueblos ancestrales, lo que significa un mestizaje rebelde, emancipado, que es producto de todos estos procesos que han ocurrido pues, durante estos 200 años de combate entre América Latina defendiéndose del imperio de los Estados Unidos. Cuando llegamos al terreno de hoy, hay un elemento que yo quiero agregar a los elementos que incorporó Romain en su primera intervención, que es que Trump o el presidente de turno de los Estados Unidos sencillamente forma parte de los operadores de lo que está detrás, que no se ve, que no es visible, que es lo que llamamos el Estado profundo. Entonces, a mi modo de ver, creo que en la actualidad, esa política que han arrancado los republicanos hoy, es porque los republicanos, estos republicanos que están en torno a Trump, que están con unos señores que no los voy a nombrar, multimillonarios, por lo que significa las ganancias, el negocio de la telemática, y también de lo que para nosotros se llama el canciller, pues, de Trump, forman parte de unos nuevos sectores económicos financieros que se quieren apoderar del Estado profundo de los Estados Unidos. Eso es importante recalcarlo. Recalcarlo en el sentido que esta dinámica de movimiento del gobierno republicano contra América Latina también forma parte de contradicciones internas en los Estados Unidos, donde se ha profundizado pues, la controversia entre los visibles, como es la familia Clinton, la familia Obama, versus Trump y sus allegados. Es un elemento importante que tenemos que tenerlo presente para entender la política exterior del gobierno de los Estados Unidos, que está sustentada, y con esto concluyo mi primera intervención, en lo que llamó Morgenthau como la teoría del realismo político, es decir, la doble moral de los Estados Unidos. Es decir, que lo que ellos aplican para la política nacional no es lo mismo que lo que aplican para la política internacional. Para la política internacional vale lo que ha sido una doctrina, que es la mentira, fundamentalmente para ellos, y también propiciar los escenarios de división contra la fuerza que ellos combaten. Y por eso es que América Latina, en la medida que América Latina se fortalezca junto con el Caribe, en esa medida podremos tener mejores capacidades para defender el proyecto cultural de América Latina y del Caribe, nuestro americano. Bien, en estos días que estamos viendo un mundo profundamente transversalizado por una guerra comercial que lo que ha hecho es evidenciar, ¿no?, que las debilidades o fortalezas económicas de cada uno de los actores en esa guerra comercial, precisamente, ¿no? Hablamos de que estamos en un orden mundial multipolar, donde, bueno, ya hay importantes bloques de poder económico en el mundo. Entre ellos, vemos que el BRICS, desde el 2002, superó el Producto Interno Bruto del BRICS en su conjunto a lo planteado por las G7, que eran las 7 principales economías del mundo, ¿no? El tamaño del porcentaje de lo que representa el BRICS hoy está alrededor del 34%, mientras que el G7 apenas abarca el 28%. ¿Cómo piensa
por ejemplo, el gobierno de Donald Trump, ganar esta competencia geopolítica y comercial contra China, contra el BRICS y contra nuestros países de América Latina que se quieren sumar a la multipolaridad si no tienen el control o la superioridad o la estabilidad económica y financiera. ¿Cómo ven ustedes a América Latina? Pues precisamente en ese contexto de guerra comercial global. Bueno, voy yo otra vez. Voy también a aprovechar de responder a tu pregunta, pero con elementos que nos ha dado el compañero Edgardo, porque mencionaba una cosa que creo que es fundamental, que es la profunda diferencia cultural e incluso cognitiva entre el proyecto colonial e imperial generado en el norte y el proyecto de emancipación generado por los pueblos de América Latina y del Caribe. Sin embargo, hay una élite, y no pocas, o sea, una élite política, económica en varios países de América Latina, totalmente supeditada a este orden cognitivo y cultural impuesto desde el norte. Y va más allá de algunos dirigentes, ¿no? Ha penetrado grandes parte de las clase media y en país que no está en resistencia desde hace 20 años, así que yo aquí Venezuela es un poquito diferente, pero en otros países de América Latina ha penetrado también buena parte de las clases populares. Y entonces dificulta dos cosas. Dificulta la unión y la identificación inmediata a las raíces originales. Dificulta también la unión de los países cuando una opción ni siquiera revolucionaria, una opción de dignidad llega al poder en un país, porque parte de sus funcionarios, parte de la clase que va o que tiene como meta de cambiar el Estado, está totalmente supeditado en un pensamiento que no es un pensamiento originario ni tampoco de cambio radical hacia otra visión y otro mundo. Yo tengo por prueba de eso el funcionamiento interno actual del Estado de Brasil, que todavía buena parte de la clase intelectual todavía han sido formados y piensan como integrante del mundo occidental. Y eso en América Latina ha sido muy difícil sacarse, tener una clase intelectual, política, económica que diga, está bien, pero ese nosotros queremos hacer otro modelo, queremos ir hacia otro modelo. Ahora, para los que nos escuchan en Venezuela, obviamente hay gran parte de la oposición venezolana que todavía reflexiona con este chip, como decimos, ¿no? Pero en otros países, fíjense, porque también no lo hemos mencionado, pero Donald Trump dejó de financiar, seguramente lo va a reemplazar por otra institución, pero por lo menos por ahora dejó de financiar a la USAID y a la NED. Es decir, que las organizaciones que tenían como tarea fomentar el derrocamiento de gobiernos adversos o captar y corrompir toda la clase intelectual y pensante de los países para que no pueda existir una persona que llegue al poder con ideas diferentes. Y eso fuera de Venezuela, obviamente, donde la tarea de estos organismos era derrocar al gobierno bolivariano, pero fuera, en otros países de América Latina, era una corrupción de las clases intelectual para que ellas dependieran totalmente de Estados Unidos y finalmente de su visión y la reproducción de su visión, impidiendo la Unión Sudamericana en función de su emancipación. Tengo como prueba una comparación entre la declaración de Ayacucho de 1974 con todos los países bolivarianos cuando conmemoraron el 150 años de la batalla de Ayacucho, firmaron una carta que era por la época totalmente revolucionaria e incluso para nuestra época.
hablaba de consolidar América Latina como una zona de paz. Estamos en el 74 y ya está Pinochet en el poder, ¿eh? Y algunos gobiernos militares también en el sur, gobiernos militares alineados a Washington. Entonces, fue un intento, esta declaración de Ayacucho, de integración latinoamericana en función de percepción nacionalistas e integracionalistas. Imagínate que hay una línea, hay un párrafo que dice el derecho inalienable de Bolivia a una salida del mar y lo firmó el gobierno de Pinochet. O sea, cuando lo comparamos con la declaración totalmente tibia de la última CELAC en el año 2000, ahí ahora, 2025, donde reclaman un secretario de, Estados, de la ONU que sea mujer y latinoamericana, ¿quién va a ser? María Fernanda Cabal, Janine Áñez, Dina Boluarte, Keiko Fujimori. O sea, estamos en un pensamiento que es muy poco revolucionario, poco antiimperialista y sobre todo no hay grandes avances al nivel de la integración latinoamericana. ¿Y por qué? Porque siempre hay unas élites que no creen en el proyecto porque no tienen la visión ni la representación cognitiva y cultural, como bien dijo el profesor. Y eso es un drama, Ujú. porque cuando cambian de gobierno, cambian de visión del mundo, como lo hemos visto, por ejemplo, en Ecuador. Rafael Correa tenía una visión y antes de él, Eloy Alfaro, Roldos en Ecuador, tenían una visión integracionista, una visión de emancipación nacional, cambia de gobierno y vuelven a tener una visión de arrastrado y alineado sobre los intereses de Washington. Todo eso dificulta la posible integración de Latinoamérica. Bien, entonces pudiéramos decir que precisamente la batalla cultural es esa última frontera para derrotar la dominación imperial y que ese es en el punto, digamos, que nos deberíamos encontrar ahora, rompiendo esos discursos hegemónicos. Profesor, cuénteme también qué nos puede aportar sobre esto antes de comenzar a hablar de aranceles. Me parece totalmente legítimo y súper válido que profundicemos un poco más sobre el ámbito y la dimensión cognitiva, ¿no? En el marco de la batalla geocultural. Bueno, fue con todo propósito que incorporé la concepción cultural, entendiendo no desde la perspectiva reduccionista, como se cree que la cultura está vinculada a las artes. No, la cultura es un proceso más amplio. Las artes forman parte de las culturas, pero realmente el hecho político es un proyecto de carácter cultural, pues. Y los que todavía estamos profundamente convencidos y somos optimistas de lo que está ocurriendo hoy en América Latina y el Caribe, tenemos claridad que el proyecto cultural de Francisco de Miranda, de Libertador Simón Bolívar y de aquellos grandes libertadoras y libertadores de hace 200 años, todavía está vigente, pues, y el objetivo supremo, fundamental de ese proyecto cultural es la emancipación. Y cuando hablamos de emancipación, está el hecho de entender que nosotros tenemos capacidades propias para autogobernarnos, para generar una política en aquel tiempo, hace 200 años, el Libertador cristalizó lo que se llamó la unión. Recordemos que no se hablaba de integración. Integración es una conceptualización que incorpora el imperialismo para juntar a las naciones de América Latina y el Caribe sobre la base del comercio. Es decir, la fase de unión tiene mayor significación, mayor trascendencia histórica y por eso es un hecho eminentemente cultural e emancipador. Ahora, ¿qué es lo que está vigente hoy? Mira, hay una cosa muy importante. Cuando el Libertador logra la victoria con sus tropas patriotas en 1819 en Boyacá, en Colombia, podríamos decir que el ejercicio de gobierno tuvo prácticamente 10 años. 10 años. Y un ejercicio de gobierno que estaba involucrado
en el ejercicio de la guerra. Es decir, se gobernaba y había una guerra bélica, una guerra militar, pues, hombres montados a caballo, a grandes distancias geográficas, y el Bolívar se convirtió en un gran mensajero del uso de lo que se llaman las cartas, los documentos, las proclamas, pero hablamos de 10 años y que ese proyecto prácticamente lo derrotaron después del Congreso Anfitriónico de Panamá, cuando vinieron los procesos de división de América Latina y el Caribe. Ahora, ¿qué ocurre? Que quiero colocarlo este elemento muy importante. Por primera vez en la historia de América Latina y el Caribe, tenemos 25 años, óigase bien, 25 años del ejercicio de gobierno, de Estado, de naciones por hombres y mujeres que tienen una concepción de lo que llama el proyecto cultural emancipatorio. Eso no había ocurrido nunca en América Latina y el Caribe. Es decir, estamos hablando de la mitad de un siglo, es decir, ya ha transcurrido el primer cuarto siglo del siglo XXI. Y fíjense los gobiernos: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia. Podríamos decir que son los gobiernos con más capacidad de encuentro ideológicamente, que incluso han construido un núcleo que es unionista, no es un núcleo integracionista como es el ALBA. El ALBA se basa sobre unas ideas políticas, ideológicas y sobre todo una propuesta de inclusión social, de participación de la democracia protagónica y el hecho mismo de la conveniencia de la defensa militar frente a una agresión externa. Es un elemento que hay que retomarlo como algo positivo que ha trascendido lo que se llama el hecho cultural de la emancipación en el continente. Y que también hay unos países del Caribe que están incorporados al ALBA de acuerdo a sus fortalezas y a sus capacidades, a sabiendas que están influidos por la Commonwealth, fundamentalmente, pero son naciones que se mantienen allí en el ALBA y que incluso naciones como Honduras, pues costó prácticamente un golpe de Estado a su presidente. Y después tenemos otros tipos de gobiernos, como es el gobierno de Brasil, el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile, ahora el gobierno de Uruguay, el gobierno mismo de Honduras, que son gobiernos que de alguna manera tienen una postura, lo que se llama la postura de la dignidad, de defender la patria. Indudablemente hay un ejercicio, a mi modo de ver, regional que se concibe y que ha avanzado. Muy bien lo de la proclama de Ayacucho, muy bien, pero recordemos que en enero del 2014, ¿verdad? La CELAC declaró esta zona como zona de paz y no zona de guerra. Entonces, sí hay elementos hoy en día que nosotros hemos logrado conseguir. Hoy tenemos una tecnología desde la perspectiva de América Latina y el Caribe que nunca la habíamos tenido. Nunca habíamos tenido ciencia, tecnología e innovación desde la perspectiva de América Latina y el Caribe. Hoy tenemos unos procesos de formación educativos con sus contradicciones desde la perspectiva de América Latina y el Caribe, desde sus capacidades de emancipación, desde su fortaleza y al irnos al encuentro de lo que hace fuerza. ¿Qué es lo que hace fuerza América Latina y el Caribe? Su cultura, pues su diversidad. Ahora, también así como ocurre para lo que llamo el pensamiento ideológico político de izquierda o emancipatorio, también ocurre para lo que es el pensamiento de la derecha que está dentro de nuestras naciones. Hoy los pueblos de América Latina y el Caribe, hoy tienen mayores capacidades para entender lo que son los procesos de neoliberalismo, lo que son los procesos de lo que llaman la mafia de la droga que impera desde Estados Unidos, lo que significa el proceso de la venta de armas, las guerras bélicas. Es decir, que hoy es más difícil mentir y que los pueblos se posesionen de una racionalidad distinta. Y yo creo que América Latina y el Caribe ha avanzado muchísimo con relación a, podríamos decir, 30 años atrás, porque nos estamos viendo hoy, cuando nosotros revisamos hoy, escúchese bien, esto es muy importante, cuando hay una candidatura desde la perspectiva de la izquierda o de lo que se llama progresismo, dignidad o nacionalista, todas, absolutamente todas, colocan en la agenda lo que significa la razón de ser de América Latina, ir a procesos de integración, ir a procesos de encuentro entre los pueblos, de reafirmar todos esos. Hoy estamos avanzando, óiganse bien, hoy estamos avanzando lo que significa un anhelo que es lo que significa el unirnos en torno al tema económico. Por ejemplo, esto que está ocurriendo al sur del sur, como es la vía de los trenes, de los ferrocarriles, de Antofagasta, Chile, hasta San Paulo, Brasil,
que atraviesa Chile, que atraviesa Paraguay, la Argentina. Eso nunca se había planteado en América Latina como algo concreto, realizable. Eso lo estamos haciendo hoy. Lo que acaba de generar la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que está planteando lo que significa también colocar una vía de trenes desde de oeste a este en Centroamérica conectado con México. O sea, son situaciones que nos dicen que América Latina y el Caribe tiene científicos, tiene técnicos, tiene universidades, tiene líneas de producción en posgrado, que sí nos estamos alimentando con una racionalidad para ser libre, para ser soberano, pero también entendiendo dentro de una complejidad de lucha política e ideológica con el imperialismo que no va a ser nada fácil. Pero el hecho de que no sea nada fácil no significa que nosotros sigamos empoderándonos de espacios territoriales, de defender nuestros recursos naturales estratégicos, de cada día darle mayor capacidad, escúchese bien, de industrialización a nuestros recursos naturales estratégicos y de conectarnos con nuestras complementariedades de ciencia, de tecnología, innovación y de procesos culturales emancipatorios. Bien, fíjese, podemos concluir en general sobre este tema, profesor, y tomando elementos de las intervenciones muy valiosas que los dos han hecho, o sea, que estamos frente a una nueva forma de imperialismo, ¿no? ¿Qué es el que debe enfrentar nuestros pueblos hoy? Hay un sector de nuestro pueblo latinoamericano y caribeño que está constantemente en lucha, ¿no?, contra ese imperialismo que se ejerce primeramente desde la dimensión ideológica y cultural, que se ejerce desde la dimensión inmaterial de la conciencia para plantear siempre un nivel de subordinación de las élites y sobre todo de las clases dominantes de esta región, ¿no? Y tenemos también que tomar en cuenta que hay ese imperialismo se nutre de nuevos elementos tecnológicos para el ejercicio de su poder sobre la región y para mantener el control sobre los recursos y para definir conceptualmente una territorialidad. Porque, ¿qué es lo que hablamos cuando nosotros decimos, no, es que esta es la gran lucha entre los pueblos de Occidente contra Oriente, como ellos nos tratan de hacer ver, ¿no?, que estamos en una guerra fría y entonces los enemigos eurasiáticos y la cultura occidental y todo esto, que es la que está precisamente también enquistada en muchas universidades de la región, o sea, muchas veces financiadas por ellos mismos, para mantener siempre a nuestros pueblos, pero no tanto a nuestros pueblos, o sea, sino que mantener a los gobiernos dentro de un espectro de dominación y sumisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros podemos fortalecer el progresismo y fortalecer los movimientos de irreverencia en la región frente a esta dominación cultural? Porque si bien es cierto que existe ahorita una apertura desde el punto de vista de los discursos, que se ha rasgado el velo del mito del capitalismo, del neoliberalismo y del imperialismo como algo bueno, que se ha roto con ese discurso único que Estados Unidos nos quería imponer, ¿no? Porque ya hay nuevas formas de mantenernos informados, de acceder a otras formas de ver el mundo y de darle volumen a nuestras formas primigenias y originarias de ver el mundo. También es cierto que seguimos bajo un asedio progresivo y ese asedio progresivo se expresa y se manifiesta en una guerra difusa, indiscriminada, exacerbada por la lucha en el campo simbólico, en constante definición y redefinición de enemigos, que se manifiesta a través del bloqueo, a través de la guerra comercial, se manifiesta a través de la parapolítica, la creación de instituciones internacionales paralelas, de gobiernos paralelos, el financiamiento
y la promoción de mercenarios en nuestra región. O sea, el que nosotros veamos hoy en Ecuador, por ejemplo, que Academy y su director, presidente de esta empresa de mercenarios, que debería estar preso por todo lo que ha hecho su empresa Blackwater, que hasta le tuvo que cambiar el nombre y todavía sigue haciendo lo mismo, que él que haya suscrito una alianza estratégica de seguridad con el gobierno de Ecuador, es que nuestra región está lavándole la cara a los mercenarios de Estados Unidos en otras partes del mundo y se está legalizando y legitimando el uso de mercenarios para hacer un control social y político en esta región. O sea, los desafíos, ¿no?, que tenemos son monumentales. ¿Cómo podemos nosotros, o sea, sobre todo, por ejemplo, Romain, tú estás ahí en Perú, a mí me gusta siempre ver tu perspectiva del proceso de militarización del Perú, sobre todo, y usted, profesor, porque somos nosotros los centinelas del pulmón más grande del planeta, que es la Amazonía, ¿no? Entonces hay demasiadas cosas aquí en esta región y están pasando cosas que se pierden de vista y no estamos reaccionando, no estamos haciendo nada. Entonces, ¿cómo vemos esos desafíos de ese nuevo imperialismo? Yo lo llamo, en lo que estamos enfrentando ahorita es un nuevo imperialismo. No lo podemos ver con la visión tradicional del siglo XX, porque maneja nuevas tecnologías, o sea, las tecnologías de hoy. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar ese nuevo imperialismo, ¿no?, en nuestros territorios? Yo creo que aquí, en esta lucha contra el imperialismo, está el surgimiento de un nuevo actor que redefine muchas cosas también, ¿no? Yo soy un poco menos optimista que el profesor, porque precisamente cuando se reafirma que la América del Sur es una zona de paz en UNASUR en 2014, o sea, es decir, 30 años después de haberlo afirmado, es decir, que algo falló. El corredor interoceánico en el Cono Sur es un proyecto de la Iniciativa de Integración de Infraestructura Sudamericana que había sido propuesto en el año 2000, 25 años antes. El corredor que ya funciona, ya que Hyundai hizo pasar algunos automóviles hace unas 2 semanas. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en México era una idea que formulada por Benito Juárez al inicio del siglo XIX. Entonces la idea es por qué se tarda tanto. Y yo creo que se tarda tanto por esta guerra cognitiva precisamente de unas élites que abandonan totalmente el proyectos de desarrollo nacional y que no ven ningún interés sino alinearse sobre los intereses de otro país, en este caso Washington, el imperio. Eh, pero, como digo, hay otro actor aquí, el actor de China, que está interesado en fomentar las vías de comercio, las vías de intercambio comercial, de todo tipo, incluso. Entonces, yo creo que la, más que los términos de gobiernos progresistas o incluso de izquierda, lo que viene va a ser cómo los próximos gobiernos e incluso algunas élites económicas se van a definir ahora en su relación con China. Donald Trump ha sido enfático el 18 de abril en una entrevista que le hicieron en Fox News en decir que América Latina va a tener que escoger entre nosotros y China. Muy bien. Ahora, Estados Unidos no propone nada. En el caso de Perú, por ejemplo, son 30.000 millones de dólares de inversión que ha hecho China en los últimos años en este país. ¿Qué propone Estados Unidos a cambio? Nada.
Nada. Estados Unidos está ocupando militarmente el territorio peruano. Ya con eso, con eso hacen lo que quieren, ¿no? Y yo quisiera saber qué van a hacer algunas élites económicas de Chile, de Ecuador, de Perú en un primer tiempo, pero mañana también de Colombia o de Brasil, incluso hoy en día también de Argentina, cuando le van a decir, mira, ya se acabó el negocio con los chinos, si no, ustedes pueden ir en una lista de sanciones, se pueden olvidar de su casa en Miami, etcétera. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir o se van a suicidarse económicamente? Eso es interesante. ¿Cuál va a ser la posición de China, perdón, la posición de gobiernos eh, eh, con China, sabiendo que Estados Unidos le va a meter una presión enorme? En el caso de Ecuador, Perú y Chile, por ejemplo, ha sido de un manejo dual. O sea, somos colonia de Estados Unidos, aceptamos la ocupación militar, aceptamos todo tipo de presión colonial, pero hacemos economía con los chinos. Eso con Donald Trump se acabó. Entonces, eso va a cambiar América Latina, porque hay grandes perspectivas que nacieron ahora porque están inversiones chinas y está en la posibilidad de desembocar a grandes mercados asiáticos. Ahí no solo China, está la India, Filipinas, Indonesia, etcétera. Por ejemplo, el hecho de que el presidente Lula decida reactivar 5 rutas de integración, el corredor interoceánico del sur es una. En realidad hay dos por el sur. Hay una por el norte que une todas las Guyanas con Venezuela y hay una que une todos los países amazónicos incluso y que desemboca en Ecuador, perdón, en Colombia, pero también en la ciudad de Pucallpa. Es una ruta fluvial en la ciudad de Pucallpa donde se piensa hacer un tren que una la ciudad de Pucallpa con el puerto de Chancay, el hub portuario que sacaría mercancía, en este caso de los estados del este de Brasil, Rondônia, Acre, hacia Asia directamente, ¿no? Es muy importante también en los corredores del sur y quizás la construcción de otros puertos para transportar minerales o soya directamente desde la costa pacífica. O sea, todo eso ha sido posible gracias a que haya una organización mercantil, unos mercados nuevos que se están levantando en Asia. O sea, Indonesia en PIB per cápita es el noveno país. O sea, es mucho más rentable exportar a Indonesia que exportar a un país en decadencia como España, salvo en la cabeza de unas élites occidentalizadas que se van a hundir con el hundimiento de Occidente. Entonces yo creo que aquí está el gran desafío, ¿no? El gran desafío es afirmar una política exterior relativamente, ahí podemos hablar de los términos, profesor, pero voy a usar el más común, el integracionista a nivel latinoamericano para reforzar la infraestructura, para reforzar la cooperación y el intercambio comercial dentro de los países de Sudamérica o de Latinoamérica. Brasil le da la espalda desde años a Latinoamérica. La balanza comercial de Brasil con Latinoamérica es inferior a la de Brasil con China, a la de Brasil con Estados Unidos, a la de Brasil con la Unión Europea y a la de Brasil con los países asiáticos sin China. Después de todos estos intercambios, vienen los intercambios de Brasil con Latinoamérica. Pero no voy solamente a criticar a Brasil, es muy fácil, ¿no? O sea, todos los países ya creo que hay hay una toma de conciencia necesaria. México se ha enfocado durante años en mirar hacia el norte. Y hoy en día ya viene Trump con sus aranceles y sobre todo a decir el Tratado de Libre Comercio, el ALENA, eso me vale verga, me van a perdonar la grosería, pero primero los Estados Unidos y los intereses de Estados Unidos. Y ahí unos vasallos total como Canadá o un país que aspira a ser digno y soberano como México, se dicen, oye, a lo mejor voy a tener que cambiar también de visión.
Y gracias a Dios que en México en este momento está Claudia Sheinbaum y la 4T, porque ya está una visión digna para reponer a México en el carril donde debería, donde pertenece, es decir, mirar hacia el sur y hacia la integración latinoamericana. Esto es lo primero. Y lo segundo, para cambiar realmente, es empezar a tener, además de intercambio y flujo comercial interno a la región, una política también coordinada, con infraestructura coordinada hacia nuevos mercados asiáticos. Nuevos mercados, no es que son nuevos así, ¿no? Pero nuevos mercados o mercados en desarrollo que podría desarrollarse para América Latina. Y eso no se va a hacer fácilmente. Estados Unidos no va a hacerlo o a dejarlo hacer, porque significaría ahí una nueva fase de la historia emancipatoria de América Latina. Gracias, Romain. Profesor, adelante, tiene la palabra porque, bueno, creo que hay mucho que hablar. Bueno, yo soy de los convencidos que la realidad concreta es la que empuja las ideas, no es al revés. No es las ideas las que empujan la realidad. O sea, en espacio y tiempo la realidad siempre va a estar presente. No tiene ni espacio ni tiempo. Y precisamente porque las ideas son confrontaciones de carácter ideológica y son intereses antagónicos. Ahora, ¿qué es difícil? Sí, es difícil. Qué bueno que sea difícil, porque eso nos convierte en ser creadores, pues. Y por ejemplo, desde Venezuela, pues nosotros planteamos, pues tenemos una cultura de emancipación de la creación, porque hemos tenido pensadores, incluso tenemos una cultura de más de 5.000 años. Aquí en Venezuela hay culturas de más de 5.000 años de pueblos ancestrales, pueblos aborígenes, ¿entiendes? Que todavía eso que se llama hoy tecnología se utiliza para el ejercicio de la agricultura, para lo que significa hoy la agenda de hoy de la humanidad, la agenda fundamental que es la ecología. Eso es una agenda que viene de la cultura de los pueblos ancestrales, por poner un ejemplo. Aquí en Venezuela tenemos 54 pueblos aborígenes, de los cuales 39 pueblos aborígenes hablan su idioma. Y de los 39 que hablan sus idiomas, 14 conservan también su escritura. Bueno, eso es un hecho clave, concreto de lo que significa la emancipación, la existencia de una cultura de la emancipación. Y los que no somos aborígenes, pero que somos mestizos, que somos mezclados con los pueblos ancestrales, con los negros, con los blancos, entendemos de esa grandeza y de esa riqueza espiritual que vienen los pueblos ancestrales. Mira, hay un elemento muy importante. Trump puede decir lo que quiera. ¿Qué hizo Trump frente a China? ¿Cuántas veces Xi Jinping le tomó el teléfono a Trump? Nunca. ¿Qué hizo Trump? Está empezando a bajar los aranceles. Ese poder que tiene el imperialismo no es el mismo poder que tenía antes. Ah, que sigue siendo un poder que hace daño, que es terrible, que propicia guerra, sí es cierto, pero no es el mismo poder, porque hoy hay un poder también poderoso, que son los nuevos pueblos, los nuevos gobiernos, las nuevas economías emergentes, que superan a los Estados Unidos y superan a Europa en muchísimas cosas. Por ejemplo, voy a poner un elemento, el yuan. En el último año, la moneda que ha crecido más en transacciones económicas en el planeta Tierra es el yuan. Hoy se coloca como la tercera moneda de comercio en el Fondo Monetario Internacional, para poner un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está aconteciendo hoy? ¿Qué es lo que debe ocurrir en el marco de esto, lo que significa la cooperación, el comercio, la integración desde la perspectiva de la economía? Eso es inevitable, inevitable. Voy a poner un ejemplo porque el amigo Romay lo señalaba. El puerto de Nachats, de Guasahux, en China, por primera vez colocó en 30 días con el descuento, un descuento 20% los gastos de logística al puerto de Cancay del Perú, 400 contenedores. Eso nunca había ocurrido. Eso acaba de ocurrir, porque se plantea una plataforma de lo que significa la ruta de Asia-Pacífico, donde hoy es el escenario donde representa el 64% de las transacciones económicas del planeta Tierra. Bueno, toda esa parte hoy hasta por la vía de China con Perú, para que luego haya un tramado
hacia lo que llamamos Manzanillo, México, que es el sur oeste de México, y donde también haya un tramado en San Antonio de Chile, también de puerto para toda Sudamérica, para toda Centroamérica, sin pasar por el Canal de Panamá. Es decir, ¿cómo se idea hoy capacidades? Ay, ¿por qué esto ocurre? Bueno, porque Perú tiene una capacidad de producción, indistintamente tenga el gobierno que tenga, y los pueblos tienen mayores capacidades de ciencia, de tecnología, de innovación, y los pueblos también, por encima de los gobiernos, saben cuáles son sus intereses. Saben perfectamente cuáles son sus intereses. Entonces creo que en ese convenimiento que está ocurriendo hoy en América Latina, yo creo que nunca había ocurrido lo que significa hoy los enlaces, los procesos de conocimientos complementarios entre universidades y líneas de posgrado a nivel de América Latina y el Caribe. Creo que los procesos de entender que hay una cultura nuestra americana que es básica para salir de la pobreza y alcanzar mejores niveles de vida, creo que eso ha ido permeando favorablemente en los sectores mayoritarios de la sociedad de América Latina y el Caribe. Y a eso nosotros tenemos que aferrar, porque eso es lo que es el presente y eso es lo que es el futuro. Ahora, tener comprensión que los Estados Unidos no va a cambiar su posición, y menos en este momento que por primera vez en la historia de Estados Unidos acaba de bajar el PIB. Trump se propuso que a través de la guerra de los aranceles iba a tener, como él lo llamó, la autonomía económica. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, bajó el PIB, pues. ¿Qué hizo China? China sencillamente aplicó su concepción milenaria, paciencia transformada en sabiduría. ¿Okay? Entonces, esta primera parte de la guerra de los aranceles, ¿quién la está ganando? La está ganando la nueva multipolaridad, lo que se llama la pluripolaridad, establecer convenios de comercio, convenios de trabajo, convenios científicos, convenios entre universidades, la ciencia y la tecnología, insisto, indistintamente cuál sea el gobierno de turno. Creo que la sociedad mundial avanza en función de fortalecer nuevas agendas. ¿Qué ha hecho América Latina y el Caribe que nosotros podemos decirlo en el marco del optimismo? Bueno, la agenda del ambiente. La ciencia, la ecología es una agenda que hace 30, 40 años no tenía la fuerza que tiene hoy. La agenda de la participación de la mujer. La mujer hoy en América Latina y el Caribe dirigiendo, planificando, desarrollando, concretizando proyectos de poder en las comunidades, en las instituciones, en la sociedad, en el Estado, el relanzamiento de las relaciones sociales, de las relaciones de trabajo que están ocurriendo en América Latina y el Caribe son cosas fundamentales hoy. Pero creo que la base fundamental es que América Latina ha entendido que el mejor gobierno son los gobiernos de democracia participativa, donde el pueblo pueda, de forma organizada, expresar no solamente la elección hacia unos gobernantes, sino expresar la elección hacia proyectos que vayan en favor de sus intereses comunes como personas que constituyen una sociedad. Hoy no cabe duda que los nuestroamericanos están bien convencidos de lo que significa la política migratoria de liquidación, de erradicación de la cultura nuestra americana en los Estados Unidos. Creo que todo esto que ha ocurrido hoy podemos nosotros colocarlo como elementos esenciales para los procesos de reconocernos nosotros como americanos, nuestros americanos, y para saber que la causa de los problemas puede estar en una dominación de carácter político, económico, imperialista, pero que también de las causas de los problemas tenemos que superarlos nosotros, facultando mayor nuestras capacidades de emancipación. El hecho de las medidas coercitivas unilaterales, hoy los pueblos los viven en carne propia. Hoy hay conciencia sobre ese hecho, lo que significa las medidas coercitivas unilaterales. Y significa que Estados Unidos está perdiendo la guerra económica en el sentido con China y con estos nuevos poderes, porque no está ejerciendo las leyes del mercado que ellos tantos hablan, sino que están utilizando lo que se llama la guerra económica, como son las sanciones, como son los aranceles, como impedir que una nación pueda comerciar con otra. Bueno, eso es atentatorio contra la razón de ser del capitalismo. Algo tiene el capitalismo es querer expansionarse en función del comercio. Yo creo que nosotros, en América Latina y el Caribe, con todas las contradicciones que tenemos
tenemos hoy una sociedad más consciente del papel que debemos jugar en el mundo como una cultura de emancipación que está dando aportes significativos para la liberación, las relaciones humanas, las relaciones sociales y las relaciones de trabajo en el mundo. Bien, gracias, profesor. Fíjense, ya nos quedan como 10 minutos, pero me gustaría hacer un recorrido rápidamente sobre algunas acciones de relevancia desde el punto de vista de seguridad y militar que ha promovido Estados Unidos en la región. Desde que el gobierno de Trump asumió el poder, el control sobre los pasos estratégicos desde el punto de vista comercial, los pasos marítimos y los puntos neurálgicos geoestratégicos en nuestra región ha sido fundamental. Hemos visto que mandó, por ejemplo, a Peter Hegseth a controlar el canal de Panamá, firmaron un nuevo acuerdo militar entre Panamá y Estados Unidos, algo absolutamente preocupante y vergonzoso porque no solo amplía la presencia de militares, o sea, en el canal de Panamá como tal, militarizando el canal, aunque no lo han dicho abiertamente, sino también que permite el paso de buques militares por este canal, ¿no? ¿Para qué se está preparando Estados Unidos? Esto es, por un lado. Adicionalmente, hemos visto que la primera visita del nuevo jefe del Comando Sur fue a Argentina, recientemente, hace unos días, también ejerciendo un control sobre la Patagonia, sobre los intereses estadounidenses en esta dimensión. Y bueno, veo preocupante el nivel de legitimación y penetración de los mercenarios y otros actores de desestabilización. Persecución a nuestros pueblos, ¿no? Porque al final este poder represivo lo que está es persiguiendo a nuestros cuadros progresistas, persiguiendo a nuestros pueblos, evitando que nuestros pueblos se manifieste. Vimos que hubo elecciones en Ecuador recientemente, las cuales fueron declaradas como un fraude electoral. Estados Unidos ha hecho claras manifestaciones que, si bien no tiene ninguna oferta de cooperación o desarrollo para la región, tampoco le interesa tenerla. Su propuesta para la región es la militarización, el control militar y el control del poder político a través de gobiernos títeres como Milei en Argentina, como Noboa en Ecuador, como Bukele en El Salvador, que sencillamente le hagan el juego de los capataces de turno. ¿Cómo ven ustedes este proceso de militarización de la región y cómo nosotros como pueblo organizado podemos denunciarlo y combatirlo? Adelante, Romain. Perdón. Mencionaste el canal de Panamá y el intento, ¿no?, que están haciendo en Argentina para controlar la Antártica y las rutas del sur, ¿no? También yo creo que también tienen gobiernos títeres también en Paraguay, lo que les permitiría controlar toda la comunicación fluvial por el río Paraná, ¿no? Es 50% de la proteína cárnica del mundo transita por esta vía, desde Brasil a desembocar a Uruguay y Argentina. Los gobiernos títeres no son solamente, lamentablemente, los que mencionaste, pero si no, podemos también tener Sí. a Chile ahí, a Perú, a Ecuador, como bien lo mencionaste, a Guyana también, al gobierno de Guyana, en el otro lugar. Finalmente, a la mayoría de de los territorios centroamericanos, ¿no? Salvo la honrada excepción de Nicaragua. Entonces, es una avanzada bastante importante porque no se quedan así a controlar solamente el poder político. En Perú
y en Ecuador tienen presencia militar. O sea, en Ecuador está la base ahora en Galápagos y la reconstrucción de la base de Manta, pero también como en Perú está una ocupación militar a pedido en Ecuador del Ejecutivo y también en Perú. Es decir, que hay varios batallones de soldados estadounidenses que están aquí de forma permanente, o en realidad en los acuerdos de un año para el otro, pero son renovados cada año. Son países bajo ocupación militar. Y el blanco de todo eso, y me olvido de algo muy importante que es poco mencionado, pero en toda la costa pacífica, una de las demandas del Comando Sur, en todas sus reuniones desde hace 3 años, 4 años, han sido la lucha contra la pesca ilegal. O sea, ¿desde dónde la pesca le importa a Estados Unidos? Obviamente a través de la pesca ilegal, entre comillas, quieren hablar de la pesca ilegal china y en realidad es muy poca porque los barcos chinos esperan en las fronteras marítimas cuando uno se interesa en este tema. No, a través de la lucha contra la pesca ilegal es el control de las aguas marítimas nacionales de toda la costa pacífica de Estados Unidos. Es decir, están haciendo una muralla marítima militar contra China, bajo el pretexto de luchar contra un posible desembarque chino, ¿no? Porque están en eso de analizar una guerra con China. De hecho, Laura Richardson, cuando era todavía comandante del SOUTHCOM, general del SOUTHCOM, decía que el puerto de Chancay debía ser considerado como un puerto militar chino, ¿no? Entonces, están en eso y la idea de controlar todas estas aguas marítimas con el pretexto de luchar contra la pesca ilegal, pero en realidad para ya controlar el flujo comercial y militar, o militar no hay, pero flujo comercial de barcos chinos en América del Sur y en América Latina. La situación está bastante complicada, pero voy a terminar con el optimismo del profesor Edgardo, porque efectivamente yo creo que estamos en un cambio de paradigma. Estamos presenciando, creo que, no diría el inicio, porque el inicio ya empezó hace 20 años. Nos recordamos las cumbres ASA con Chávez, con Lula, con Gaddafi, con los líderes de África. Eso ya era la construcción del mundo multipolar. En todos los países de América del Sur, en la primera década, hubo una diversificación más allá del mundo occidental de las relaciones diplomáticas. Y eso ha creado fuertes lazos y también ha creado hermandad entre los pueblos. Hermandad entre el pueblo iraní y el pueblo venezolano, el pueblo iraní que vino a reparar las refinerías en Venezuela porque bajo el bloqueo no se podía vender repuestos a las refinerías y vinieron los iraníes. O sea, hay un agradecimiento también al mundo multipolar y eso está por fortalecerse. Está fortalecerse. En eso Venezuela es muy pionero. Yo no sé si se dan cuenta, pero no son la norma. Todavía son la excepción, pero van o sea, la cantidad de productos turcos, iraní, incluso indonesio, que se busque, chino, obviamente, que se encuentran en Venezuela, es increíble. De hecho, a mí cuando uno cuando llega uno a Maiquetía, y tiene el bienvenido a Venezuela en español y también está en turco, está en chino, está en árabe, o sea, en los países que todavía viven bajo una colonización mental occidental está en inglés y en español, ¿no? O sea, y yo creo que efectivamente bajo las nuevas modalidades del comercio internacional, porque sí creo que Estados Unidos no puede ganar esta guerra, comercial, entonces el mundo multipolar va a ser una realidad y la premisa china es que con el comercio se acercan los pueblos y que con eso, con el conocimiento entre los pueblos, se alejan los espectros de la guerra. Apostamos por eso. Yo también voy a seguir con este toque optimista. Y gracias, profesor, por devolverme el optimismo.
Gracias, Romain. Adelante, profesor, lo escuchamos. Muchas gracias, Romain. Mira, fíjate, esta intervención tuya me permite solamente desarrollar la parte militar, porque hiciste un buen bosquejo, mi modo de ver de todo lo que significa el comercio. Fíjate, este hombre que está aquí, que es el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el siglo XX le abrió las puertas a la Unión Soviética, hoy lo que se llama Rusia. Y este genio que está aquí, nuestro querido comandante Chávez, le abrió las puertas a China. Entonces, es muy claro lo que tú manifestaste. Nosotros sabemos algo de geopolítica. Estos genios saben mucho de geopolítica. Y hoy estamos formando parte de esa multipolaridad. Ahora, fíjate un elemento muy importante. Si Estados Unidos insiste en militarizar a profundidad Panamá, Panamá va a quebrar comercialmente. Todo lo que Estados Unidos trate de militarizar lo va a quebrar económicamente, porque los pueblos y los gobiernos van a ir a espacios donde haya seguridad, pero no la seguridad de la militarización para la guerra. Entonces, eso es una acción. Fíjate, hoy el peso que tiene el paso por debajo de la Argentina, del sur al sur, no es el mismo peso que tenía antes. Hoy no es relevante ese paso para el comercio mundial. Panamá cada día sigue perdiendo espacio en el comercio por la militarización que pretende los Estados Unidos. Y fíjate, para darte una prueba de los avances militares en el mundo, como una nación que está controlada solamente casi la mitad por una fuerza, los Houthis en el Yemen, hoy tiene, ¿verdad?, a Estados Unidos, al Reino Unido, a Israel, los tiene él solo enfrentándose en lo concreto, pues hombre, mujer y sus armas, frente a estos tres naciones del Gran. Yo creo que el asunto militar también cambió. Yo creo que esa superioridad que existía ya no existe. Y yo creo que la fuerza más grande que tienen los pueblos es la convicción de defender a su patria. Quiero concluir esta reflexión y lo voy a dejar para el final, porque se incorpora el elemento, la Guyana. Fíjense, yo soy un profesor universitario, un ciudadano venezolano. Mi razón de ser es venezolano. Pero yo sé lo que tengo que hacer si hay una penetración militar de la tropa estadounidense, porque Guyana no tiene tropa para vencer a las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas de Venezuela. Los venezolanos y las venezolanas, todos, absolutos, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos los días estudiamos, todos los días razonamos, que sabemos que por ahí puede saltar algo. Pero igualmente, esto es muy importante que lo tengamos presente. Los imperios caen mientras más se expandan, tienen más gastos económicos. Y si hay algo que está vinculado a la economía, es la guerra. Y mientras Estados Unidos militarice y se siga expandiendo militarmente, eso no es una fortaleza, eso se convierte en una debilidad porque tiene muchísimos gastos que van a elevar esa deuda que ellos tienen de 34 billones de dólares y que va a ser insoportable sostener sus ejércitos en el mundo, así sea con papeles, como se dice en los pueblos. Creo que la humanidad, a pesar de que estamos hoy cumpliendo, mañana creo, 9 de mayo, los 80 años de la victoria del Ejército Rojo contra el fascismo, creo que la humanidad hoy está en peligro porque una confrontación bélica sería desastrosa si es de carácter nuclear. Pero eso no implica que nosotros, como seres humanos, como terrícolas de este planeta tan hermoso, tengamos conciencia de que nuestro presente y nuestro futuro es la cultura y la emancipación, y ella tiene que estar vestida, amada y alimentada del optimismo, de la paz, de la justicia y del respeto mutuo entre las naciones y los seres humanos y el amor a la naturaleza. Bueno, no, excelente. Muchísimas gracias, profesor y diputado Edgardo Ramírez. Muchísimas gracias, nuestro querido amigo y camarada Romain Migus, comunicador y además militante también, porque es uno de esos hijos de la revolución bolivariana. Romain ha estado acompañando nuestro proceso revolucionario
desde el inicio con nuestro comandante Daniela, Chávez. cuando venga Romain por Venezuela nos tomamos un cacao. Claro, nos tomamos un cacao venezolano, profesor, y lo llevamos a conocer, como decía mi comandante. Bueno, aunque él vivió en 23 de enero, yo ahí donde usted lo ve se sorprende, pero vamos a ir a conocer y a recorrer nuevamente las catacumbas del pueblo. Bueno, gracias a todos y todos que nos acompañan en Debates del Sur Global, a todos los que nos apoyan para hacer posible esta transmisión y llevarles a todos ustedes estos importantes analistas y ponentes. Yo de verdad encantada de los análisis, tanto desde el punto de vista geopolítico, geohistórico, geocultural, de los desafíos y potencialidades que tenemos como región en el marco de la multipolaridad. Será hasta un nuevo encuentro de Debates del Sur Global y nos seguimos viendo, profesor y compañero comunicador Romain. Siempre vamos a poner por allí, compartir las redes para que lo sigan y podamos nutrirnos de la información que generan desde el Perú. Y profesor, un abrazo, gracias a todas y todos por acompañarnos. Este programa llegó a ustedes gracias a Construfan, construcción, compromiso y eficiencia.